Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. El pasado 20 de julio, mientras se posesionaba la nueva legislatura del Congreso de la República para el segundo semestre de este año y el presidente Iván Duque hablaba de un país de maravillas, en las calles miles de colombianos rechazaban su mal gobierno. ¿Cuál independencia? Nos siguen colonizando no solamente extranjeros, sino los grupos narcos. Así que yo creo que el desafío ahora es hacia dónde va este movimiento. Yo creo que este movimiento va a renovar esa clase política en el Congreso y en la presidencia, porque si no, van a venir en unos meses nuevas reformas gravísimas como las que tumbamos. Yo apoyo la movilización social porque acompaño a las familias que han perdido muchos seres queridos en medio de las marchas. Estoy en contra de todo lo que es el paramilitarismo, el atentado contra el derecho a la protesta, entonces pienso que ese es mi motivo para estar hoy en día en las calles. Los estudiantes pues nos movilizamos hoy porque también tenemos un papel fundamental en la sociedad. Y ante el genocidio orquestado desde el gobierno de Iván Duque, pues nosotros no podemos ser ajenos a ello. La educación también es en las calles y creemos que las justas causas por las que luchan nuestros docentes y las justas causas por las que luchamos como estudiantes y juventud no pueden ser algo que se olvide por allá. Lo que hay hoy en las calles es colorido, protesta social, pacífica, hermosa, contundente y particularmente de mucha reivindicación y de mucha denuncia porque denunciamos la criminalización de la protesta por parte del Estado. No se nos ha olvidado, no se nos puede olvidar que más de 70 jóvenes fueron asesinados en el marco del paro nacional y todavía estamos esperando la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición. Ya llevamos más de año y medio en pandemia y las escuelas siguen igual o peor. Ni siquiera se han tomado el tiempo de ir mejorando las plantas físicas. Quisiera que los padres fueran y miraran primero dónde es que van a llegar sus hijos y cuáles son las normas de bioseguridad, porque todo lo están descargando simplemente en vaya, hágalo a través de resoluciones. Pero la parte física, ¿dónde está? El rechazo a la presencialidad sin condiciones en las instituciones educativas y el apoyo a los proyectos de ley que se radicaron en el Congreso de la República, con los que se busca dar respuestas inmediatas a la grave crisis social que se vive en el país, fueron otros de los motivos por los que miles de colombianos se movilizaron. Los maestros estamos en la calle, en pie de lucha, exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Estamos reivindicando una serie de proyectos de ley, garantías para que la población tenga de qué alimentarse. Seguimos diciendo que la renta básica es una necesidad del pueblo colombiano. Esa es la instancia donde se resuelve el problema de las leyes. Ahora, eso no se va a hacer sin la fuerza de la gente en las calles. O sea, se requiere una enorme movilización que haga que la fuerza del Congreso, así como en el paro tuvieron que estar para atrás la reforma a la salud, hoy se comprometan con estos proyectos para el pueblo colombiano. Nos estamos movilizando porque el gobierno no ha querido escuchar al pueblo y por eso el pueblo se moviliza desde el 28 de abril y esta es la hora que seguimos movilizándonos y nos seguiremos movilizando. En medio de la movilización nos encontramos a un artista mexicano que en su obra retrata la lucha y resistencia del pueblo colombiano. Este grabado es una ficha que realicé durante las actividades del 28 de abril del paro nacional. Fue un grabado que relata toda la historia del movimiento caleño y colombiano. Está dividido prácticamente en dos partes, que es la resistencia y la parte del Estado, ¿no? Encontramos elementos simbólicos muy fuertes como Puerto Resistencia, Uribe, la frase esta famosa de gente de bien, ¿no? El SMART, la primera línea, y bueno, es una síntesis del movimiento.
Para mí el arte siempre tiene que ir acompañando los movimientos sociales. Los artistas tenemos que ser narradores de nuestro tiempo y bueno, en esa medida siempre he estado vinculado a los procesos sociales, a los procesos comunitarios. Seguimos subyugados, ¿no? Si te das cuenta, está Sebastián de Belalcázar y dice, como hace 500 años, ¿no? Dirigiendo al ESMAD. Entonces creo que hoy más que nunca visibilizar este tipo de temas de la resistencia, de la lucha por un mundo mejor, tiene razón de ser en el contexto actual. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. En Educación y Cultura hablamos con William Velandia, presidente de FECODE, sobre el acuerdo parcial pactado con el Ministerio de Educación Nacional para el regreso a clases presenciales en las instituciones educativas oficiales del país. Hemos dicho que se retoman los calendarios en el segundo semestre, pero hay unas excepciones para el tema de la presencialidad, como el gobierno la está exigiendo y que no se compadece con la realidad que hay de nuestras familias. Uno, cuando el aforo no permita el distanciamiento de un metro entre el puesto que debe tener cada estudiante y el siguiente. Cuando la institución educativa o el ente territorial se encuentre en una situación de pandemia que amerite la suspensión provisional o temporal de las actividades escolares de manera presencial. En ese caso se continuará con el trabajo de manera remota desde la casa. Si no hay condiciones, no puede haber presencialidad y por el contrario las entidades territoriales deben organizar un plan de acción para implementar esos protocolos de bioseguridad en la escuela que articulaba con los indicadores epidemiológicos y el plan de vacunación completo de los maestros, de los directivos docentes, del personal administrativo y de logística que se trabajan en la escuela lo tengan de manera, como dice la norma, completo. No dilaciones, no súplicas, nosotros no estamos limosneando, estamos exigiendo derechos para que nuestras instituciones educativas tengan las condiciones, para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan todas las garantías y para que los maestros y maestras de Colombia hemos hecho la tarea, pero sigamos avanzando en el proceso de materializar las condiciones, los procesos que hoy establece la norma y el derecho a una vida laboral digna como profesionales de la educación. Hoy tenemos un acuerdo que tenemos que hacerlo valer en nuestras instituciones educativas. Primer llamado a hacer valer eso que se acordó y que pues permite esa exigencia para que la escuela de la presencialidad, cuando se pueda determinar el momento oportuno y que está en manos de las entidades territoriales y de los gobiernos escolares, garantice que no se afecta, no se coloque en riesgo a nuestras comunidades educativas. Y estar en estado de alerta, porque es que aquí no encontramos voluntad política y lo que hemos dicho nosotros. El magisterio lo que ha logrado ha sido producto de la lucha y la movilización. Y entonces hoy tenemos que estar atentos más que nunca para exigirle a este gobierno, porque así como ha sucedido con los otros sectores, sigue dilatando, sigue entorpeciendo y no respeta lo que hoy nosotros estamos diciendo. Tiene que ser un proceso de negociación a la luz de lo que está definido en el 160 y a la luz del pliego de precios que se radicó y que, como lo he dicho, es un pliego social, pero que materializa unas condiciones reales para garantizar la educación, para garantizar la vida, para garantizar la dignificación de nuestra profesión docente. Dueña de Bavaria, creó en el 2016 Indugral S.A., una empresa encargada de diseñar e imprimir etiquetas para la industria de bebidas. Lo paradójico es que desde 1984 Impresora del Sur, también de su propiedad, realiza esta misma labor, pero muchos de sus trabajadores están sindicalizados. Con el cambio de empresa pretenden que no quede un solo trabajador afiliado a una organización sindical. En el 2015 nos afiliamos al sindicato, fuimos a una negociación en el 2016. A mí yo fui directiva de la Junta y a mí solamente por el hecho de ser directiva
y defender mis derechos y el de mis compañeros. Me despidieron sin justa causa. Me empezaron las molestias, de pronto enfermedades, ya por el trabajo repetitivo, porque es un trabajo pesado. Yo era operaria de troquelado. Entonces ya empezaron como con el acoso y ya empezaron a buscar como la caída. Entonces yo me afilié al sindicato. Ellos me hicieron un traslado arbitrario, me trasladaron acá. En este momento tengo una demanda en curso, estoy pendiente de un fallo. Estando acá tuve un accidente laboral, me lo calificaron y todo, pero a partir de ese momento de mi accidente me empezaron a hacer discriminación. En el 2021, un juez de la República le ordenó a la empresa que me reintegrara. Me reintegraron el 8 de junio. Y pues me han cancelado unas cuentas, pero me deben todavía. Me tocaba venir aquí a ver la gente trabajar, porque yo realmente no tenía o no me pusieron a hacer algo productivo. Sencillamente me dijeron, venga, siéntese aquí y ya. En este momento estoy en un tratamiento psiquiátrico, ¿sí? He sido internada 2 veces a la clínica por depresión y entonces eso me tiene muy afectada, ¿sí? Porque prácticamente me sentí como si yo fuera un trapo sucio que ya no sirvió más. Estos son algunos testimonios de trabajadoras y trabajadores de la empresa Impresora del Sur, que pertenece al grupo AB InBev, dueña de Bavaria, y que se dedica al diseño, impresión y etiquetas de papel para la industria de bebidas. Testimonios que dan cuenta de la persecución laboral contra los trabajadores sindicalizados. En el año 2016, Bavaria creó la empresa Indugral S.A. para hacer la misma función que ya cumplía Impresora del Sur. Trasladó todos sus equipos y maquinaria para la nueva planta, pero se negó a trasladar a los empleados afiliados a la organización sindical, obligándolos a aceptar un supuesto retiro voluntario. Poco a poco fueron sacando de acá a las personas no sindicalizadas. La gente de la empresa se la llevaron para allá, para Indugral, le sostuvieron su trabajo y fueron rezagando a los trabajadores sindicalizados. El traslado que hicieron a la empresa Indugral desde sus inicios han trasladado 135 personas, de las cuales apenas solo 2 han sido sindicalistas. Ahí es donde se ve el claro hecho de una discriminación sindical. Lo que están haciendo es querer acabar con los sindicatos, con las organizaciones sindicales, porque en este momento los únicos que estamos aquí haciendo la resistencia somos 15 compañeros que estamos cada uno afiliado en diferentes organizaciones. Habemos más de 10 personas que estamos con patologías de enfermedad laboral y en este momento nos están tirando a la calle y nos están discriminando por motivo de que ya no podemos ejercer nuestras labores dentro de la compañía. Yo tengo 3 cirugías adquiridas aquí en la empresa, y tengo pendiente otra. Yo entré sano cuando empezó mi lesión, solamente era tendinitis y el médico tratante me mandó unas restricciones y el señor jefe de producción y la señora de salud ocupacional hicieron caso omiso a las recomendaciones médicas y ahí empezó toda mi enfermedad. Por ley estamos protegidos por el Ministerio de Trabajo porque no nos pueden así echar a la calle a las personas enfermas. Pero pues ellos nos mienten pues mediante 2 negociadores que dicen que el cierre de la empresa va sí o sí. Por la enfermedad en otra empresa no me van a recibir y por mi edad tampoco me van a recibir. Entonces nos están echando a la calle miserablemente después que le dimos nuestra salud y nuestra juventud a esta empresa. En el año 2019, el último reporte financiero que tiene la compañía Impresora del Sur tuvo unas ganancias aproximadas de 17.000 millones de pesos. Ahora, pasando toda esta producción a la planta Indugral, van a tener muchas más ganancias porque ellos tienen unos beneficios tributarios mucho más altos al pertenecer a una zona franca. Educación y cultura. Muy buenas tardes para todos los maestros y maestras del Valle del Cauca, igualmente para los directivos docentes.
La circular es muy clara, hay que atenerse a las directivas que ha dictado el mismo gobierno, la 7.7, la 12, la circular 05, que esas son las que están diciendo los parámetros. Se tiene que tener en cuenta la disponibilidad de camas UCI. Se habla de un 85%. Si eso no está en el Valle del Cauca y dependiendo del sitio donde esté, no se puede volver. Eso es claro allí y ahí sí lo estamos nosotros diciendo que es FECO el que está poniendo, que el mismo gobierno está poniendo ese parámetro. Porque aquí en ese sentido no se ha querido nombrar zonas rojas. Porque usted mira el componente del Valle del Cauca, por ningún lado hay zonas rojas, pero más sin embargo usted ve que está por el 93, 95% y hasta el 98%. Por lo tanto, son los parámetros. Seguimos las directrices de FECO, si no hay condiciones no se puede ir. En cuanto a la situación de las vacunas, es muy claro el decreto y se tiene que tener todo el esquema puesto para poder regresar al colegio. Si no tiene el esquema puesto, no puede ir. Si el maestro no se hizo vacunar por voluntad propia, pues también tiene que volver. Ahí sí nosotros no podemos decir nada. La pregunta sería para hacerle a la Secretaría de Educación es, tanto la departamental como los entes territoriales certificados, es qué va a pasar con los maestros que tienen una sola vacuna, con los maestros que tienen comorbilidades muy claras y concretas, qué va a pasar con ellos en la convocatoria que se está haciendo, porque la circular no lo dice. Por lo tanto, obliga a que el maestro tenga que seguir en su virtualidad, en este componente. Ahora, también igualmente, los maestros que tuvieron su COVID, ¿qué va a pasar con ellos cuando ellos tienen que esperar 3 meses para entrar en un proceso de vacunación, en un esquema de vacunación? Tampoco hay claridad. Fuera de eso, más cuando no se está haciendo seguimientos adecuados frente a los procesos y tenemos maestros que en realidad han quedado muy golpeados por esta enfermedad y les ha aparecido un montón de comorbilidades que le hace imposible que se pueda regresar a clase. Tampoco tenemos claridad allí, ni tampoco la dan. Entonces, sigo insistiendo, 777 y circular y directiva ministerial 05. ¿Están obligados los padres y madres de familia de las instituciones educativas públicas o privadas a enviar a sus hijos a clases presenciales? Para responder esta y otras preguntas, hemos invitado a Marcela Ramírez Suárez, abogada, experta en legislación docente. Marcela, buenas noches y bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ti, un cordial saludo para todos los docentes y también un saludo muy especial para los miembros de la Junta Directiva del SUTEP. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcela, muchos padres y madres de familia se preguntan si están obligados a enviar a sus hijos a clases presenciales, teniendo en cuenta que aún se registra un alto número de contagios y muertes por la pandemia. ¿Qué decirles? Mira que esa pregunta hay que mirarla desde 2 puntos de vista. Por una parte, los padres de familia tienen un derecho respecto de sus hijos que se llama la patria potestad, es decir, el conjunto de derechos, obligaciones, deberes que tiene un padre frente a sus hijos. Así que en ejercicio de esa patria potestad, cada uno de los padres de familia deciden si van o no sus niños a la presencialidad. Es un derecho que tienen, que está por encima, por supuesto, de las propias instrucciones que ha venido dando la ministra de Educación. Por otra parte, este año, más exactamente el 15 de enero, el Consejo de Estado, dentro del proceso de control inmediato de legalidad que le hizo a la directiva número 11 del Ministerio de Educación, que esa es de mayo del 2020, en la que se habló por primera vez de alternancia, al abordar este tema, el Consejo de Estado dijo que los padres de familia tienen ese derecho de decidir de manera voluntaria e informada si sus hijos van o no a la presencialidad. Las directivas que se han venido expidiendo, partiendo, digamos, de la resolución 777 que expidió el Ministerio de Salud, la directiva 5 del Ministerio de Educación, cobijan a ambos tipos de colegios o de establecimientos públicos y privados. Algunas instituciones educativas han elaborado un consentimiento informado para que los padres y madres de familia autoricen el regreso a clases presenciales de sus hijos o hijas. ¿Pero qué deben tener en cuenta a la hora de firmar este documento? El consentimiento informado no simplemente es decirle al padre de familia, firme este documento, sino que se recomienda que en primer lugar, es decir, previamente la institución educativa socialice con la comunidad educativa y en especial con los padres de familia
ese nuevo entorno escolar, porque por supuesto la escuela de hoy no es igual a la que teníamos en el año 2019, donde todos, digamos, teníamos unas libertades casi que ilimitadas. Hoy en día la escuela ha cambiado para prestar el servicio educativo. Los niños tienen que atender unos protocolos, los docentes igual, los padres de familia también están involucrados con ese nuevo entorno, donde nuestras, digamos, libertades van a estar un tanto restringidas en la medida que tengo que portar el tapabocas, tengo que guardar el distanciamiento físico, tengo que ser corresponsable, no solamente con mi autocuidado, sino con el cuidado de los demás. ¿Qué pasa si el padre de familia firma? Pues él está consintiendo varias cosas. Uno, que la escuela ha cambiado en los términos que te he mencionado. Dos, que digamos, la institución educativa hizo lo que le corresponde de acuerdo con la legislación actual frente a los protocolos de bioseguridad y las condiciones en las que se va a llevar a cabo el servicio presencial, pero que el colegio no es garante del cero contagio, es decir, no pueden pretender los padres de familia que en el colegio no se vaya a dar el contagio y que en virtud de todos esos, digamos, ese contexto en que se da el nuevo colegio, pues él acepta que el niño va a ir al colegio, va a ir a esa nueva escuela. Si un padre o madre de familia decide no enviar a su hijo a clases presenciales, ¿este sería un motivo para que no pueda continuar su proceso de formación en la institución? La institución educativa tiene que tener, digamos, las herramientas, las estrategias para garantizarle la prestación del servicio tanto a los niños que van a ir de regreso al colegio en la modalidad presencial, como aquellos que van a seguir con la prestación del servicio educativo desde su casa. A ambos se les debe garantizar la prestación del servicio educativo por igual, así el padre de familia haya decidido que él no vaya a la presencialidad. La ministra de Educación condicionó el regreso de los niños y niñas a las aulas al estipular que el programa de alimentación escolar debe realizarse de manera presencial en las instituciones educativas. No regresar a clases presenciales es un motivo para que los estudiantes dejen de recibir el PAE. Dentro de la directiva número 5 se establecen básicamente 3 reglas para que los niños no vayan a la presencialidad. Una de ellas es el tema del distanciamiento físico. Pues obviamente para garantizar ese metro de distancia que debe haber entre uno y otro alumno, pues no todos los niños van a poder concurrir simultáneamente al colegio, es decir, al mismo tiempo. Por lo tanto, seguramente habrá un día que vayan 10 niños, suponiendo al otro día otros 10 niños. Entonces, a ambos se les debe garantizar el PAE por el tema del aforo. Yo sé que la ministra, digamos, de alguna manera quiso amarrar esa presencialidad al condicionamiento del PAE, pero les insisto, no es obligatorio que un padre de familia tenga que llevar al niño a la presencialidad, que se le garantice la prestación del servicio simplemente con el objetivo de darles el PAE. El colegio mirará las estrategias para llegarles a ambos con esa ración de comida que se le entrega diariamente a los niños. Hay una presión para regresar a clases presenciales aún en instituciones educativas que no tienen las condiciones. En este caso, ¿cuál es la recomendación para los docentes y la comunidad educativa? Institución educativa que abra sin cumplir con los protocolos de bioseguridad es una institución educativa irresponsable y para eso las secretarías de educación tienen la función de ser garantes, de vigilar que esté en cada colegio implementados los protocolos de bioseguridad y no solamente implementados sino monitoreados. Ahora, sabemos infortunadamente que de pronto hay directivos docentes que son un tanto testarudos y a pesar de que no se cumplen con las condiciones de bioseguridad, obligan a los maestros a ir a la presencialidad. Pues el maestro tiene, digamos, varias herramientas. Por una parte, queja a la propia Secretaría de Educación reportando cuáles son las irregularidades, cuáles son las deficiencias que tiene el colegio que impiden que se vaya a una presencialidad segura. Por otra parte, el maestro también puede ejercer acciones de tutela para que se garantice el derecho a la vida y a la salud de la comunidad educativa. Y aquí también es importante que la comunidad, los docentes, los consejos directivos se unan para evitar presencialidades donde no se garantice un entorno seguro, solicitando el acompañamiento de los órganos de control. Marcela, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en El Espacio del Magisterio Vallecaucano. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Espero que con esta información pues se hayan aclarado algunas de las dudas que se han venido suscitando a través de esta presencialidad y aquí, por supuesto, dispuesta a seguir resolviendo las demás preguntas que se vayan presentando en el transcurrir de los días.
Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Fraternal y combativo saludo para todos los docentes de Colombia, en especial para los maestros del Valle del Cauca. Nuestra organización sindical, a través del equipo jurídico, orientó la impetración de sendas acciones de tutela en todo el ente territorial Valle del Cauca y municipios certificados con respecto a la presencialidad. Los maestros queremos volver a las aulas, pero queremos volver en condiciones dignas para nuestros estudiantes, que eviten ese contagio para maestros y estudiantes y ofrezca alguna seguridad para la vida y la salud de nuestros estudiantes y los grupos familiares. Es así como se han impetrado ya varias acciones de tutela en diferentes municipios. En el ente territorial Cali hay aproximadamente 15 instituciones principales que no podrán retornar a la presencialidad porque no se encuentran aptas. Recordar que en el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional se quedó establecido que si la institución no estaba apta para la presencialidad, en esas instituciones se debería seguir sosteniendo el trabajo remoto y el ente territorial hacer un plan de mejoramiento, una focalización para esas instituciones a las cuales se les debe hacer seguimiento para que esto se lleve a cabo. El día 20 salimos a manifestarnos en las calles con el derecho que nos otorga la Constitución política. Hicimos ese acompañamiento a los sectores sociales que vienen manifestando su inconformidad frente al tema de inequidad social que existe en Colombia, frente al altísimo desempleo que existe, un desempleo que está por encima del 15,6%. Es así como acompañamos a través de esta movilización magna, gran movilización, la radicación de esos 10 proyectos en el Senado de la República que van a redundar en el bienestar de las clases sociales. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.